Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Hablemos ahora, Alfie, de lo que se propone el presupuesto en cuanto a reducción del déficit fiscal, una de las promesas de campaña de la coalición multicolor. En primer lugar, ubiquémonos en el punto de partida. Usted me hacía algún comentario a propósito de un número que yo manejé hace un rato, ¿no? Del déficit del 2019. Sí, el déficit, digo, publicado el 2019 era 4,8% del PBI. En realidad ese déficit es de 5,3%. Como se miden las cuentas, ahí hay tres factores en realidad que diríamos lo bajan, comillas, de manera artificial otras historias. El primero, una forma de contabilización, una ganancia capital por intereses de un canje en septiembre-octubre del año 2019, que eso dio 0,3 del PBI, que es en todo caso es un efecto de una sola vez, y la verdad que es contable, no es real, no es flujo de caja. Y los otros dos son un aumento en la deuda flotante del Estado. El déficit se mide por caja. Si usted aumenta la deuda flotante, eso no lo pagó, pero le aumentó, tiene déficit que tiene que pagar en algún momento. Y el otro, que es más grande que ese, es la caída en los inventarios de ANCAP. O sea, entonces todo eso da medio punto del producto. O sea, el déficit daba 5,3. Uno cuando supone para adelante, supone, bueno, no tiene ninguna ganancia de capital de intereses, los inventarios son constantes porque no tiene sentido, no va a bajar permanentemente el nivel de inventario, y la deuda la mantendrá relativamente constante. O sea, ese es el supuesto. Por lo tanto, uno parte de un déficit de 5,3 para terminar en un déficit del orden de 2,5% bajo estos supuestos. Sí, ustedes dan por perdido este año 2020, ¿no? Sí, claro. Acá, para este año están previendo que el déficit suba a 6,5, ¿no? Correcto. 6,5% del producto, y la baja empieza a ocurrir a partir de 2021. 2021 tendría 4,1, 2022 3,5, 2023 3% del PBI, y por último, en el 2024, el último año del gobierno, 2,5% del producto. ¿Qué les hace pensar que va a poder cumplir el gobierno con un objetivo así en un escenario tan incierto, en un escenario que por otro lado ha obligado a realizar gastos extraordinarios, algunos de los cuales incluso van a quedar? Bueno, primero, eso está basado en el supuesto base de crecimiento del PBI. O sea, hay un PBI que crece a determinada tasa, que cuando uno lo mira en el periodo de 5 años no es una tasa muy grande, más bien es una tasa del 2,2%, una tasa más bien baja, y con una mantención del gasto. O sea, más allá de algunas cosas puntuales, una mantención del gasto. Ahí nosotros, claramente el gasto que ha tenido cierta reasignación en este presupuesto, es posible que sufra más reasignaciones a lo largo del periodo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, acá hubo determinado énfasis. En algunos lugares el gasto claramente ha aumentado, algunos programas, en otros son estas disminuciones de exceso. El periodo de evaluación de los programas no terminó. Ajá. Nosotros hemos identificado alguna cantidad de programas en los cuales se pueden fusionar y tener ahorros en gastos administrativos. Hay que evaluar algunos programas, a ver si hay que continuarlos o discontinuarlos o cambiarlos. Y además el tema de los ahorros como tal tampoco terminó. Seguramente ahí haya ya menos espacio, pero tampoco terminó. Porque en realidad lo que sucedió, nos sucedió a todos, es que el presupuesto no tiene 4 meses, básicamente lo elabora básicamente 4 meses y medio, entre mediados de abril y fin de agosto, que en realidad es hasta mediados de agosto. Lo que pasa es que este año la situación sanitaria nos tomó un tiempo enorme y nos retrasamos 2 meses. Entonces, las evaluaciones no fueron todo lo completas que todos quisiéramos. Entonces, quizás haya un espacio más hacia adelante. ¿Hay un espacio para bajar más? O para bajar en algunos casos y para reorientar en otros, para evaluar. Entonces, hay espacios allí donde puede haber reorientación. Entonces, estamos suponiendo que el gasto se va a mantener constante en términos reales,
lo cual no quiere decir que todo es constante. Seguramente puede haber algunos que crezcan y otros que decrezcan. Algunos programas como tal, ¿no? ¿Verdad? Ayer cuando examinábamos números con Tamara Yanti de Exante, ella planteaba algunas dudas con respecto a esta evolución. Señalaba que la visión del gobierno es muy optimista, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que se basa en una recuperación económica ambiciosa. Si la economía termina creciendo menos, el objetivo de gasto sobre el producto se vuelve más exigente. Y se propone una caída del gasto público que como que suena poco realista, ¿no? Sobre todo pensando en los años finales del gobierno, cuando en general lo que ocurre es todo lo contrario. A ver, ¿qué dice usted sobre esas objeciones? A ver, primero, el gasto público no cae en términos del PBI. Bueno, sí. Está bueno, pero eso no es la primera vez que pasa. Ha pasado varias veces que el gasto público cae en términos del PBI y cae a mediano plazo. Pero cae básicamente porque crece la actividad, no porque cae el gasto, lo cual es distinto. El gasto público ahora cayó, ahora está cayendo, o va a caer el año que viene, pero después no cae. Eso es en primer lugar. Segundo, respecto a las proyecciones del producto, bueno, ciertamente hay que ver de dónde se parte. Y si uno apuesta a la dinamización de la inversión por los instrumentos que hemos visto, si uno apuesta a sostener una inversión en infraestructura determinada, ¿sí? Y a una política de no aumento de impuestos, de libertad de la gente, de libertad de la gente para hacer sus emprendimientos y de respeto por determinados derechos, la tasa de crecimiento de vuelta no es muy alta. Mire, partimos de un año 2019 donde, claro, el producto seguramente cuando haya una revisión va a haber caído. Segundo, en los 5 años anteriores el producto en la medición oficial crece muy poco. Cuando uno ve lo que es el producto, estaba en el informe de la rendición de cuentas. Si usted suma el producto del agro, más la producción del agro, más la construcción, más la industria, más comercio, restaurantes y hoteles, le da una caída de 3,25% en 5 años. O sea, no solo no subió algo, 2 y algo, o 3% por año como lo debería haber hecho, sino que cayó. Usted está bastante por abajo de su producto potencial, lo que se llama el producto que usted puede alcanzar. Y ahora lo que estamos suponiendo es que este año caemos, que el año que viene recuperamos recién el nivel del 2019, que ya estaba por debajo de nuestro producto potencial, ¿sí? Y después crecemos un año moderadamente y los otros años un poco más fuerte. Cuando uno mira los 5 años, está creciendo al 2,2%, es una tasa bastante baja. De hecho, si lo toma desde el periodo del retorno a la democracia, ¿sí? La tasa de crecimiento del producto está cerca del 4%. Con periodos. Los periodos de crecimiento superan el 4%. En los periodos de crecimiento. Es más si son cortos. Si son más largos, está cerca del 4%, 3 y pico largo. Hay periodos de caída. Bueno, nosotros ya estamos en el periodo de caída. Entonces, en el periodo de recuperación, yo le diría que si las cosas son, comillas, normales, hasta se podría crecer algo más. Si son comillas normales, no sabemos. Para el año que viene, el supuesto que se ha tomado es igual que lo que está tomando en todos los informes mundiales, ¿sí? Que básicamente se recupera el nivel del año 2019. Entonces, bueno, es cierto que el futuro es incierto, es cierto que nosotros no sabemos, pero algún supuesto hay que hacer. Pero a ver, aparecía esa duda porque esta reducción del déficit fiscal en términos de producto está apoyada básicamente en el manejo del gasto, sí, y en lo que va a crecer, lo que ustedes entienden que va a crecer la economía. Ustedes no tocan los ingresos, no, porque no va a haber aumento de impuestos, esa es la promesa y lo que acaba de reafirmarse en el texto, y tampoco va a haber un ajuste por el lado de los ingresos, licuando el gasto con inflación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo es manejo del gasto y suba de la economía, ¿no? Son las dos variables en las que se basan. Esos son los pilares. De vuelta, ¿por qué entendemos que es realista? Primero porque
el gasto, una parte grande es discrecional, está bajo discrecionalidad del gobierno. Primero. Segundo, por lo que yo expliqué antes, en los periodos de crecimiento, después de periodos recesivos, la tasa de crecimiento de la economía es bastante más que el 2,2% que nosotros estamos tomando de promedio estos 5 años. En el periodo pasado, la oposición y también varios analistas le cuestionaban al equipo económico de Danilo Astori, cuando presentaba rendiciones de cuentas, etcétera, que se basara en proyecciones que se entendieran demasiado optimistas. Y aquellas observaciones terminaron siendo ciertas. Sí. O sea, efectivamente pasó que se habían hecho estimaciones demasiado optimistas. De vuelta. ¿Qué piensa cuando ahora está usted ubicado en ese lugar, en ese equipo económico? Primero, que nosotros escuchamos lo que dicen los analistas. Es un insumo más que tomamos en cuenta. Le reitero análisis. En aquel momento, veníamos ya de 10 años, donde, le voy a decir el número exacto, cuánto había sido el aumento de la demanda agregada en los 2 periodos anteriores, porque ahí hay una diferencia sustancial. Mire, la demanda agregada local había crecido al 7,9% anual entre el 2005 y 2009 y al 6,3% entre el 2010 y el 2014. Eso sí que está muy por encima. Esta demanda total agregada ahí, usted tiene un tema de precios relativos, etc. Esto está muy por encima del potencial de verdad de largo plazo del país. ¿Y por qué se había hecho esto? Bueno, porque se venía de un periodo donde se había caído mucho, había empezado una recuperación muy fuerte y además los precios volaron. Esa volada de los precios, ¿sí?, tuvo su pico allá sobre fines del 2011-2012, y para Uruguay se mantuvieron hasta septiembre del 2014, y después empezaron a bajar. Los precios bajaron y hoy los precios son más bajos. O sea, los precios no parecen, internacionales, primero no parecen que vayan a bajar. ¿Sí? Algunos dicen que pueden subir algo. No estamos suponiendo eso, ¿sí?, primero. Segundo, ese nivel donde nosotros teníamos, en aquel momento que estábamos sobre el nivel de pleno empleo de la economía, hoy estamos bastante más abajo y tenemos espacio entonces para crecer, ¿sí? Además van a haber pasado 7 años, porque entre el 2014 y el 2021 van a haber pasado 7 años antes de que empezamos a crecer de vuelta. O sea, en aquel momento lucía muy irreal esos supuestos de crecimiento. Hoy yo le diría que en todo caso, desde nuestro punto de vista, lucen más reales. Ahora, si tenemos una década entera muy mala porque el mundo y porque nosotros hicimos políticas muy malas, bueno, es un escenario, hay probabilidades, sí, bueno, siempre hay probabilidades que el mundo vaya peor. Ahora, en caso de que la economía creciera menos de lo que ustedes estiman, ¿habría un ajuste de las metas de ahorro, etcétera? De alguna manera nosotros tenemos que cumplir estas metas. Yo creo que... ¿Qué quiere decir de alguna manera? Y sí, de alguna manera, capaz que los procesos de racionalización se tienen que intensificar, algo. Tampoco le voy a decir una cosa, en la sensibilidad de nuestro análisis, a los ingresos, no estamos, si usted lo mira, no es tan grande, o sea, no se precisa tanto una caída en la tasa de crecimiento del producto frente a esa no nos impacta tanto en el resultado final. No nos impacta tanto. Se lo preguntaba pensando en el artículo 7º del presupuesto, donde parecería que el Poder Ejecutivo se guarda la posibilidad de acotar la ejecución de los créditos asignados si no se cumplen las metas fiscales. Ese es el punto. Siempre fue así eso. Históricamente fue así. Usted puede tener... A ver, el presupuesto es una autorización máxima para gastar. ¿Sí? Vamos a ser claros, el presupuesto no genera riqueza. Y eso es lo que hay que tener presente. La riqueza se genera en otro lugar y es al que le estamos dando espacio para que la genere y para que la gente mejore su bienestar. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la base en la cual estamos en los últimos 5 años? Porque en el fondo, más allá de esto que le dije bien para atrás, en los últimos 5 años, lo que sucedió es que el ingreso total creció un poquito más de 3%, 2019 contra 2014, el ingreso medido por encuesta de hogares, el ingreso líquido por encuesta de hogares.
Cuando uno mira la interna de esa, lo que tiene es que sube el monto global de pago de salarios públicos y el monto global de transferencias. Ahí tenés de todo, hay público-privado, hay pasividades, seguro de desempleo, seguro de enfermedad. Y caen el monto de los salarios del sector privado. Entonces... Parece que hay una contradicción ahí, ¿no? No, más que una contradicción, hay una cosa de insostenibilidad. ¿Cómo pasó que subió el ingreso? ¿Por qué cayendo los ingresos del sector privado pasó esto? Igual pudimos... Bueno, lo que pasó es que primero subimos los impuestos. Segundo, nos endeudamos por déficit. Nosotros hemos sostenido una situación en base a deuda. Y ahí está el otro pilar, la insostenibilidad. Entonces usted no puede seguir de esa manera. Y tiene que de alguna manera corregirlo. Mire, vamos a ser claros. Bueno, entonces, el año pasado, el gobierno se fue con 10,7 de desempleo. 10,7%. El sector público no hubo desempleo, más subió la cantidad de gente. El desempleo en el sector privado superaba el 14-15%, llegaba al 14%, 15%. Esa es la verdad. Y hoy es peor, lamentablemente, por el tema sanitario, ¿no? Bueno, pero entonces, pensemos que el sector privado, si nosotros no le aflojamos la cincha, ¿cómo se puede hacer? Entonces, son los mismos, hay que tener contemplación, más allá de otra cosa. Allí hay diferencias, porque hay diferencias muchas veces de niveles educativos, pero el sueldo promedio del sector público está muy por encima del sueldo promedio del sector privado, ¿sí? A niveles iguales. Entonces, tenemos que ser conscientes de la situación global. Pero entonces, volviendo a lo que yo le planteaba, si la economía creciera menos de lo estimado, se pediría más ajuste, más recorte. Se utilizaría este artículo 7. Establecer límites de ejecución de créditos destinados a gastos, funcionamiento, inversiones, se etc. puede establecer límites, se podrían establecer límites, pero yo creo que eso no va a pasar, realmente no va a pasar, y menos por lo pronto en los primeros 2 años, que es cuando vamos a ver las patas a la sota. De hecho, hay que ser claro, uno puede prever razonablemente el año que viene y quizás parte del 2022. Después para adelante, no sabemos lo que va a pasar, o sea, uno tiene ciertas expectativas. Hay otras acciones que se están desarrollando de manera intensa para el sector, para que el país crezca, que son por fuera, y yo las omití en su momento, que son todas las negociaciones comerciales para la apertura de mayores de mercados, que como dijo el presidente, bueno, si no se puede hacer acuerdo de libre comercio, buscaremos los acuerdos parciales por cuotas o por pedazos, con quienes sean, para poder abrir mercados y poder mejorar, diríamos, la capacidad de inserción del país, que eso es mejorar el empleo y el ingreso de los uruguayos. Enseguida completamos la entrevista con el economista Isaac Alfie, deteniéndonos en algunos capítulos del presupuesto que han sido objeto de polémica, de discusión. Pienso, por ejemplo, en la enseñanza, pienso, por ejemplo, en las políticas sociales. Economista Alfie, yo le estaba preguntando recién a propósito de dudas que genera, por ejemplo, en algunos analistas económicos, el plan de reducción del déficit fiscal que ustedes han presentado en el presupuesto. Esa es una parte del debate. La otra es la oposición, sindicatos, señalando que los ahorros que el gobierno está previendo van a afectar funciones del Estado y eso va a pegarle a la sociedad, a la gente, ¿no? Menos dinero destinado a inversiones, reducción de plantilla, servicios que se van a ver disminuidos. ¿Cómo responde usted? Primero, menos dinero destinado a inversión, ya lo contesté antes, no es así. Segundo, recortes de gastos. De vuelta, no son recortes de gastos, son eliminaciones de exceso. Ya el presidente lo dijo, no va a faltar una ambulancia, no va a faltar nadie en una comida de una clase, no va a faltar la asistencia al que lo precisa. Eso está descartado. O sea, estamos concentrando los dineros públicos donde, diríamos, corresponden. Pero, por ejemplo, para el año próximo ustedes prevén una reducción de los gastos de funcionamiento de 18%, ¿puede ser? Sí, aproximadamente. Es enorme eso. Bueno, pero lo que pasa es que cuando usted... Bueno, mire, por ejemplo, en Presidencia, que es de los que más baja, que se han identificado una cantidad de cosas. De hecho, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto baja 1/3.
no 18, el doble, casi el doble que eso. Es una unidad. Está bien, es una unidad. Yo no le digo que sea el ejemplo total ni nada que se parezca, pero de a grano come la gallina. Y no va a hacer nada. A ver, yo les doy algunos ejemplos de que yo conozco personalmente. Final de Planeamiento y Presupuesto resulta que hace la construcción de la obra de saneamiento Ciudad de la Costa. Bueno, mire, saneamiento en el interior lo hace OCE. En planeamiento hay toda una cantidad, una unidad entera generada para hacer eso. Es un costo que va a OCE y no vale nada, no tiene ningún agregado, porque está dentro de su plan de obra, dentro de su propio personal, etcétera. Por ejemplo, ¿sí? Y además el costo es más grande porque hay que conseguir personal. Lo mismo con la cantidad de programas. Una ruta. Las rutas son del Ministerio de Transporte, en todo caso de la CBU, ¿no? Le estoy dando ejemplos para que creo que son bien ilustrativos de por dónde estamos yendo nosotros. La ruta se va a seguir haciendo, sí, o esta se va a terminar, igual no lo va a terminar, no se va a pasar. El saneamiento se va a seguir haciendo, solo va a haber menos costo administrativo. Respecto a los servicios, bueno, de vuelta, el sector público subió prácticamente 70 y pico de mil empleados. Y se mide en términos de la población subió enormemente. ¿Los servicios públicos mejoraron? No mejoraron. Entonces no es un tema de amontonar personas o poner más personas o poner más recursos, es un tema de costo-efectividad. Mire, esto al final es un problema moral, ¿sí? Una cuestión moral. Nosotros en el quehacer republicano tenemos que ser austeros y tenemos que administrar el dinero de la gente. El dinero de la gente no cae de los árboles, no nace, no se planta, sale del trabajo, ¿sí? Y hay que administrar el dinero del trabajo, hay que ser austero y hay que interpelar a nuestra conciencia de manera permanente de cómo se están haciendo las cosas, ¿sí? Entonces, no más contratos innecesarios, no más gastos sin evaluación de resultados, esas son las premisas. Pero vayamos ahora al capítulo concreto UDELAR, Universidad de la República. Reclamaba un incremento de 49% en su presupuesto para el cierre del quinquenio, no 49% de aumento ya, correcto, ahora en el primer año, sino a lo largo de los 5 años. Ustedes no están accediendo, en el mensaje del Poder Ejecutivo eso no se atiende. No, eso no se ha accedido, pero el presupuesto no cae, como bien dijo el rector. O sea que tampoco es que hay, comillas, recorte. ¿Sí? Por lo tanto, a ver, en una situación donde usted mismo está diciendo, mire, están bajando tanto, están bajando esto, están bajando lo otro, ¿sí? A la UDELAR también se le pidió a ver si puede ver lugares donde pueda tener ahorros. Bueno, los hará o no los hará, tiene una independencia absoluta, naturalmente, ¿sí? Pero entonces, en términos relativos, si usted queda constante y en algunos lugares se le han reducido los recursos, que de vuelta es una reducción de excesos y nada más, bueno, no parece ser un pedido que suene razonable, diríamos, cuando estamos en esta situación. Antes nuestros colegas, que son analistas, son asesores de empresas privadas, nos dicen, che, esto alcanzará, porque en el fondo lo que estaban diciendo, esto alcanzará. Bueno, y entonces el otro lado me dice, no, pero precisamos tanto más. Bueno, hay una incompatibilidad, una inconsistencia entre las dos cosas. ¿Dónde quedamos? Pone en riesgo este plan los proyectos que hay de crecimiento de la UDELAR, dicen las autoridades, dice el rector, por ejemplo, ¿no? Bueno. Efectivamente tendrá que frenar el crecimiento, esa es la idea. Bueno, tendrá que racionalizar algunas cosas. Nadie sabe, o sea, personalmente yo no estoy en la UDELAR, diríamos, dirigiendo la UDELAR, apenas de clase. Capaz que hay que racionalizar algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, se insiste mucho en el impacto que tiene cada una de las aperturas que la UDELAR ha hecho en el interior del país. Pero ese impacto ya está y ya tiene el presupuesto. De vuelta. Pero las carreras tienen que seguir desarrollándose, ¿no? Primero, segundo, tercero. Sí. Yo no sé exactamente en qué grado están las carreras realmente, pero hay espacio para racionalizar. Hay que ver en términos de costo-efectividad también, ¿sí? ¿Por qué la Universidad de la República no puede recibir donaciones especiales como las universidades privadas y la ANEP? Preguntaba el rector.
Bueno, la verdad que no, esa pregunta no la puedo contestar. No sé si, no sé exactamente si es así siquiera. Debe ser así, si lo dice el rector, debe ser así. Creo que hay un cambio ahora en un artículo que cambia algo de eso, pero no sé en qué sentido, no lo recuerdo estrictamente. ANEP reclama un aumento mayor al ofrecido por el Poder Ejecutivo. La diferencia no es tan grande como la que decíamos recién ahí en el caso de Ludelar, pero hay una diferencia. Y está el Partido Colorado, su partido, a través del Comité Ejecutivo Nacional, respaldando el mensaje de la ANEP. ¿Qué va a pasar en esa materia? ¿Cómo se va a resolver esta diferencia? Yo espero que se resuelva a favor de la propuesta del Poder Ejecutivo. La diferencia en el primer año y en los primeros 2 años es muy menor. Y para adelante, bueno, tenemos que ver cómo se desarrolla la economía, básicamente, ¿sí? De todas maneras, el gasto por alumno va a aumentar. ¿El gasto por alumno va a aumentar? Claro, porque la cantidad de alumnos que atiende la ANEP, que están proyectados a atender la ANEP, va a caer bastante. Podrá aumentar, inclusive seguramente puede haber un aumento de cobertura en la primera infancia, hasta de preescolar, ¿sí? que es el plan de la ANEP, ¿sí? Pero hay una caída grande en la natalidad y eso implica menos demanda de servicio hacia adelante, que se va profundizando a lo largo del tiempo. La caída fue bastante grande en los últimos 2, 3 años, 4 años de la natalidad. Y el gasto sube, en realidad, la ANEP un poco. O sea que el gasto por alumno efectivo va a aumentar, que es en el fondo lo que hay que medir, ¿no? Quizás, obviamente hay que medir los resultados, y la ANEP está en eso, está en un programa donde va a medir resultados. Está cambiando cierta matriz de incentivos, dándole más autonomías a las direcciones, que entiendo yo. Y eso me parece algo muy importante, porque seguramente, o sea, está orientado a mejorar los resultados. La mejora de los resultados es el punto final del tema. O sea que ahí también, de vuelta, hay una priorización bien importante, ¿sí? En un sector de la población. El gran igualador de la sociedad es la educación y la educación pública. Es el gran igualador, y la movilidad social viene por ahí. Bueno, ahí se apuntaron las baterías. De vuelta, no es solo dinero, son acciones. Y ahí estamos muy confiados en las autoridades en base a sus acciones. ¿Qué ocurrió finalmente con el Ministerio de Desarrollo Social? Había circulado un documento interno que alertaba por recortes en el presupuesto que iban a provocar una mutilación de los programas sociales. El presidente de la calle Pou se enteró a través de la prensa, pidió explicaciones al ministro Pablo Bartol. Bartol puntualizó que ese informe había sido armado sin los datos completos, sin los datos finales sobre asignaciones económicas. Bueno, la realidad, ¿qué termina siendo? ¿Cuál termina siendo? La realidad termina siendo la que plasma el presupuesto. El presupuesto se ha mantenido, se le ha pedido sí al MIDES que estudie a fondo los programas, y se le ha ofrecido asistencia también, colaboración, para poder estudiar a fondo los programas, ver la forma de racionalizar. Ahí en MIDES hemos encontrado una cantidad de programas donde la cantidad de beneficiarios finales es muy baja. Programas que claramente podrían estar en otra dependencia pública, pasarlos a otra dependencia pública, cosa que no se hizo para estudiar en detalle y no cometer errores. Programas que en el MIDES cuestan determinado, diríamos, monto de dinero por beneficiario final, y su asistencia es de una vez por semana o una vez cada 15 días, y en otros lugares con el mismo costo es de todos los días, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esas cosas son las que vamos a empezar ahora. Ya empezamos, pero no nos dio el tiempo para llegar a entender del todo el problema para hacer el pasaje dentro presupuestal, ¿sí? Que eso es lo que queríamos hacer en su momento, pero no nos dio el tiempo para hacerlo. Pero esas son de las cosas que sí se están trabajando, ¿sí? Y de hecho
hay un tema con el pasaje de la asignación familiar al MIDES, del pago, del presupuesto, que apunta básicamente a tener una, diríamos, una racionalización en la prestación como tal, porque ahí hay mucha superposición de esa asignación con otros planes del MIDES, para tener la película completa, ¿sí? y entender bien cómo se están asignando los recursos. Pero eso no es un aumento genuino del presupuesto del MIDES, eso es un traslado de una dependencia del Estado a otra. No, eso es bueno, lo que pasa que podría llegar a redundar en un aumento genuino del presupuesto del MIDES, o una concentración más focalizada del presupuesto del MIDES, porque también se han identificado, como es obvio naturalmente, algunos beneficiarios que no corresponden que sean beneficiarios. Ajá. Pero bueno, todo eso forma parte del trabajo diario, diríamos, y es mejor en ese caso, cuando usted tiene determinada prestación orientada a determinado sector de la sociedad, que esa prestación esté centralizada allí y no que esté dispersa en 3, 4, 5 organismos. Pero entonces, en definitiva, ¿qué pasa con el presupuesto del MIDES? Porque hoy en Búsqueda veo que hay comentarios del ministro Pablo Bartoli y de otras autoridades que dicen que después de una larga pulseada el ministerio sale muy fortalecido. Bueno, no sé si hablan de pulseada, yo no hablaría de pulseada, yo hablo siempre de racionalización de las cosas, que el ministerio... Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social dicen haber salido bien paradas en el proyecto de ley que entró el pasado lunes 31 de agosto. Tras una larga negociación, la cartera obtuvo un incremento presupuestal, dice, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, de hecho hay un incremento presupuestal, sí, lo hay, pero... Dice, producto de un estudio. El ministro Pablo Bartoli y su equipo se mantuvieron firmes en las negociaciones con el Ministerio de Economía y el OPP. Está bien, bueno, es una forma de ver las cosas. Es una forma de ver las cosas, nada más. Lo que usted dice es que, en definitiva, el gasto, de hecho, se mantiene. Aproximadamente, se mantiene. Y además se le asignan deberes al MIDES. Se le asignan deberes. Hay que seguir afinando, hay que seguir revisando. Sí, sí. Y yo creo que es de los deberes más grandes, porque es de los lugares donde uno en realidad, más allá del fin declarado, uno no advierte allí, diríamos, cuál es la matriz que hay que hacer, porque al final uno veía y ve una cantidad de programas como que había una cosa por allí, un problemita, o se veía un problema, o se veía un pequeñísimo nicho, y en vez de decirle, mirá, tú que estás haciendo esto, mirá, acá hay 50 personas que no la estás atendiendo, por favor, metelas allí, ¿sí? Dale tú el servicio, el MIDES lo tomaba. ¿Sí? Bueno, esas cosas son las que hay que mirarlas de a una, ¿no, verdad? Economista Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Bueno, un gusto. Seguimos de estos temas hablando, claro, en los próximos meses. Me parece que vamos a tener otras oportunidades. Es posible.